Amigos, se los dije, invariablemente este cónclave iba a traer mucha tela para cortar. Como dicen los amigos hispanos en Estados Unidos, candela, mucha candela. Bueno, señores, por increíble que les parezca, arrancamos con esta noticia. ¿Pueden creerlo? Bueno, fíjense, el cardenal Angelo Becciu, condenado a 5 años y 6 meses de cárcel por un caso de irregularidades financieras y al que el Papa Francisco retiró sus privilegios, pero luego perdonó, se presentó en la asamblea e insiste participar en el cónclave. La muerte del Papa Francisco se generó una de las primeras polémicas del próximo cónclave, que decidirá quién es el nuevo pontífice. Un cardenal italiano condenado por fraude fiscal en 2023 se presentó en la primera asamblea de cardenales, pese a tener prohibido el ingreso. El cardenal italiano Angelo Becciu, condenado a 5 años y medio de cárcel por fraude fiscal en 2023, se presentó este martes en la primera asamblea de cardenales, a pesar de haber sido despojado por parte del Papa Francisco de sus derechos como purpurado. Esto es absolutamente insólito, porque Angelo Becciu no es solamente el ex número 3 de Bergoglio. Bergoglio tenía un secretario de Estado llamado Tarcisio Bertone. Bueno, Bertone tuvo que renunciar luego de que se descubriera que se gastó millones de euros en un baño de mármol de Carrara, en un helicóptero privado, en un grupo de guardaespaldas, porque tenía miedo, porque tenía algunos negocios con la Cosa Nostra italiana que no terminaban de cuajar. Luego vino Parolin como secretario de Estado, número 2 del Vaticano, y Parolin, que es uno de los principales papables por más que nadie confiaba en él, porque había traicionado a Benedicto XVI, los conservadores dejaron de confiar en él, y porque venía de traicionar a Benedicto XVI, los progres lo miran de reojo, incluso el propio Papa Francisco siempre tuvo cuidado con Parolin. Bueno, Parolin es uno de los principales candidatos a Papa. Becciu fue su mano derecha. ¿Cuándo? Con absoluto conocimiento del Papa Francisco, como les explicaré a continuación. Se robaron en el mayor hecho de corrupción de la historia de la Iglesia Católica más de 500 millones de euros de donaciones a los pobres del óvulo de San Pedro. La cabeza de turco fue Becciu. Le cortaron la cabeza a Becciu para que no tenga que caer Parolin o el propio Papa Francisco. Pero Becciu jugó una carta insólita, la carta de que grabó al Papa Francisco dándole la orden de financiar a la yihad islámica que mata cristianos en África. Quédense hasta el último minuto para descubrirlo todo, no se arrepentirán. Fíjense cómo vienen las cosas. En este momento estoy seguro que Parolin tiene un gran dolor de cabeza. Muy buenas tardes, amigos. En los últimos días ha ocurrido un evento de crucial importancia, geopolítica y religiosa. Sí, las dos cosas. Me refiero al juicio que está enfrentando el cardenal Angelo Becciu, quien fuera el número 3 de la Iglesia Católica, detrás del canciller, o secretario de Estado, como quieran llamarlo, Pietro Parolin, íntimo amigo suyo, y por supuesto del Papa Francisco, quien los designó a ambos, consciente de que necesitaba a sujetos de su misma calaña para administrar el cuantioso botín de la corporación mafiosa, porque es eso lo que ha construido en sus 9 años de papado. Y supo lo que quería desde un principio. Cuando allí lo pusieron George Soros, los Clinton y la conjura, autodenominada mafia de San Galo, de sacerdotes chantajistas de izquierda de Europa que derrocaron a Benedicto XVI. El caso es que estos 3 seres nefastos, Bergoglio, Parolin y Becciu, en este orden, se robaron, entre otras cosas, 700 millones de dólares del óvulo de San Pedro. Dinero que en teoría tendría que haber sido destinado a paliar la pobreza extrema en África, que es lo que se recolecta cada domingo en cada iglesia católica de todo el mundo, ya sea una catedral lujosa o una humilde parroquia, aprovechándose de la buena fe de los fieles. Sin embargo, este importe terminó en una cuenta del Credit Suisse, un banco suizo que Parolin comparte junto a narcotraficantes, tratantes de personas, dictadores y oligarcas rusos amigos de Putin. Allí retuvo al menos 500 millones y el saldo excedente se repartió entre un lujoso edificio en Londres, destinado a organizaciones católicas de izquierda, privadas en teoría, que promocionan al lobby LGBT, como también a una refinería de petróleo en sociedad con el régimen socialista angoleño, que no muchos años atrás se dedicaba a incendiar
capillas y pasar a mejor vida a sacerdotes y fieles. En fin, nada de esto debe sorprendernos conociendo a Bergoglio y su proceder, que por cierto suma otra medallita de hipocresía, siendo el promotor oficial que lanzó en la sede de la ONU la Agenda 2030 y la encíclica Verde Laudato Si, para luego esparcir el dinero robado en petróleo contaminante en los mares del mundo. El caso es que de todas estas maniobras monstruosas, rigurosamente documentadas en mis videos dedicados al tema y descubiertas entre otros por mi colega el periodista italiano Emiliano Fittipaldi, experto en esta trama, una sola ha llegado a los tribunales. El 1.000.000 de euros que Angelo Becciu dispuso supuestamente para pagar el rescate de la monja colombiana Gloria Cecilia Narváez, raptada por Al Qaeda en Malí. La mitad de ese dinero fue destinado a artículos de lujo para Becciu, incluyendo hoteles 5 estrellas donde vacacionaba con su amante y zapatos de diseñador que pagó de hecho con una tarjeta de crédito especial emitida para los altos cargos de la Santa Sede. No obstante, y debo decir que me da vergüenza ajena la repugnante corrupción de varios compañeros de mi oficio, los pocos medios que hablaron de este tema, una noticia sumamente importante, se limitaron a contar solo esta pequeña parte de la historia, que Becciu se robó $500,000 y que por esa razón lo están juzgando, haciéndolo ver como un siniestro lobo solitario que además quiso aprovecharse del pontífice grabando una llamada con él sin su consentimiento. Esa es la tesis, por ejemplo, del canal TN Noticias, que le dedicó miserables 5 minutos al tema para hacerle publicidad orwelliana a Bergoglio, como si él fuera un paladín contra la corrupción. Un hecho muy grave ha tenido lugar en el Vaticano. Vienen pasando cosas muy serias en el Vaticano últimamente y algunas con una trama que parecería querer perjudicar al Papa. Elaborado por muchos enemigos que al parecer el Papa... Ayer hablábamos de los obispos italianos, o hace unos pocos días hablamos de los obispos italianos que no terminan de aceptar al Papa Francisco. Bueno, este fue mucho peor, no es italiano, es rumano. Pero lo que hizo es grabar clandestinamente al Papa cuando él tiene que afrontar una causa muy seria, muy grave por corrupción, grabar clandestinamente al Papa mientras habla con él. Este burdo ejercicio de propaganda goebbeliana es extremadamente necesario para mantener a este argentino advenedizo, ruin como ninguno, sentado en el trono de San Pedro, porque es obligación de los mercenarios mediáticos pasarse por alto cuestiones tan elementales como que Becciu jamás podría haber utilizado esa suma si no fuera porque en primer lugar Bergoglio le otorgó a Pietro Parolin la potestad de transferir esos fondos del óvulo de San Pedro a su divino capricho, sin pasar en aquel entonces por el Banco Vaticano. En segundo lugar, estos perros falderos del Ocupa ocultan deliberadamente que la decisión de un rescate solo puede ser tomada por el Papa de acuerdo a los estatutos derivados de la Constitución Apostólica que promulgó Juan Pablo II. Y en tercer lugar, para colmo de los colmos, también ignoran u omiten deliberadamente que Benedicto XVI resolvió que la Iglesia Católica no negociaría nunca más con secuestradores, puesto que en la mayoría de los casos los criminales no cumplen, no entregan a los rehenes, y pagarles solo incentiva la multiplicación de los secuestros. Así que en otras palabras, Bergoglio decidió inyectarle fondos a Al Qaeda, ni más ni menos. Recordemos la organización fundada por Osama Bin Laden, y por cierto patrocinada abiertamente por los estadounidenses en la década del 80, con dinero robado que iba a ir supuestamente a salvarle la vida a una hermana colombiana, la monja Narváez, que llevaba años desaparecida. Subrayo lo siguiente: lo hizo con dinero robado y que sabía que era robado porque él mismo ordenó robarlo, precisamente porque tenía más claro que nadie que esa transacción es ilegal. Y el único papel que cumplió Angelo Becciu fue ejecutar la directiva cumpliendo las veces de tonto útil. Adicionalmente, Becciu sacó partido de esta situación, quedándose con la mitad de la suma, dado que esta irregularidad absoluta, en su imaginación, lo tendría que haber eximido de los estrictos controles contables a los que se someten los balances anuales de los fondos en blanco.
como estos eran fondos desviados, robados, él mismo podía robarle a los ladrones. No contaba con que todavía existen personas de buena fe en el Vaticano que filtraron las pistas del caso a investigadores como Emiliano Fittipaldi, que se encontraba escribiendo su libro Avarizia. Cuando estalló el escándalo, Becciu fue separado del cargo tras muchas vacilaciones, no fue de un día para el otro. Terminó degradado tras las rejas y recién allí se dio cuenta que él fue la cabeza de turco que sus jefes se entregaron en bandeja para intentar lavarse las manos cual Poncio Pilatos. Con la diferencia de que Francisco no es solo Poncio Pilatos, también es Herodes, también es Barrabás y si vamos al caso también es Lucifer. Si uno mira el convenientemente breve video de fake news en toda regla que publicó Todo Noticias, este canal argentino, observará que en los comentarios miles de usuarios de esta plataforma YouTube preguntan por qué no publican el audio de la llamada entre Becciu y Bergoglio, para juzgar por ellos mismos el contenido de la grabación, a ver si realmente Bergoglio, como dicen, es la víctima y no el victimario. Pero la razón de por qué no se publica este audio es extremadamente sencilla. El Tribunal Vaticano, que es por definición opaco y oscurantista, fiel a su historia, guarda la grabación bajo 7 llaves, hizo pena de cárcel para quien la difunda. Y no conforme con esto, se han tomado la molestia de solicitar a la justicia italiana la extradición de la prima y la sobrina de Angelo Becciu, quienes habrían participado de la grabación y serían testigos de la misma, que por supuesto podrían tener copias y están siendo amedrentadas para que no las divulguen. Además, los jueces se negaron a que el teléfono celular de Becciu, confiscado por la Guardia Suiza, sea revisado por un perito de parte. Así que hay que creerles como si fuera la palabra de Dios. Los miserables medios de propaganda, como TN Noticias, se limitan a repetir una gacetilla de prensa a favor de un déspota totalitario, un monarca absoluto que parece haber salido de otro siglo, Jorge Mario Bergoglio. Los escribas de Bergoglio lo exculpan. Bueno, TN lo repite como si fuera la verdad revelada. Muy riguroso, muchachos, los felicito. Lo peor de todo es que el contenido de esa llamada ocurrida el 24 de julio del año 2021 es tan, pero tan incriminatorio que a pesar de todo el esfuerzo para evitar que salga a la luz y que sea oída por personas como usted o yo, la Fiscalía Vaticana se ha visto obligada a admitir que cuando Becciu le pregunta al Papa si recuerda que fue él mismo quien le ordenó pagar ese dinero a Al Qaeda, Francisco no lo niega, sino que titubea y le dice que sí lo recuerda, pero vagamente. ¿Escucharon bien? Vagamente. No dice que no lo hizo, no dice que duda, dice que sí lo hizo, pero que lo recuerda vagamente. Esta respuesta para los payasos de la televisión argentina es exculpatoria, cuando no hay que ser un jurista experto para darse cuenta de que si se tratara de un simple mortal bajo las reglas de cualquier estado de derecho, esto sería suficiente para que lo imputen. Y más aún, si le agregamos todas las circunstancias que les expliqué previamente, que demuestran en forma taxativa la participación del Papa en este caso, él debería estar directamente procesado junto a Becciu y junto a Pietro Parolin, que se viene salvando de milagro. Angelo Becciu se encuentra a estas horas completamente incomunicado y se le dieron apenas 5 minutos para su descargo en la última audiencia, en los que atinó a decir, literalmente, todo esto se trata de algo mayor. El Papa Francisco financia al terrorismo islámico. Lo hace a conciencia. Va de la mano de las olas de refugiados que tanto apoya. Están vaciando África para quedarse con ella. Tengo las pruebas de todo. Dudo mucho que le permitan a Becciu mostrarlas. Angelo Becciu cerró su intervención rogando que refuercen las medidas de seguridad de su celda diminuta de 5 metros cuadrados. Un calabozo de aislamiento, literalmente del siglo XV, donde malvive en condiciones infrahumanas. Cito: señores jueces, Francisco me quiere muerto.
estoy en sus manos. Quienes recuerden lo que le ocurrió a los padres Orlando Yorio y Franz Jalix en la década del 70, cuando su antiguo discípulo y superior jesuita Jorge Bergoglio los entregó a la dictadura, tienen la misma certeza que yo de que el actual pontífice tiene amplia experiencia en erradicar a quienes le resulten molestos. Para peor, lleva 9 años entregando a centenares de miles de católicos chinos, niños incluidos, a campos de concentración y de exterminio del régimen comunista. Régimen con el cual él pactó, sabiéndolo perfectamente, en forma fríamente calculada, y llegando a invitar al responsable gubernamental de los órganos de esos niños, Wen Yefu, a brindar una conferencia especial en la Pontificia Academia de Ciencias Sociales, sin importarle que pese sobre él una orden de captura internacional por delitos de lesa humanidad. Este reciente documental, que es probablemente el más duro que me ha tocado hacer en mis 12 años de carrera, lo explica con lujo de detalles. Invitados a verlo si no lo han hecho aún. Si faltara algo para completar el combo, Xi Jinping ha traicionado a Francisco, burlándose en su cara. Sigue nombrando a los obispos de la Iglesia Patriótica China fundada por Mao sin preguntarle antes, transgrediendo en forma flagrante el espurio contrato que firmaron ambos, el Papa y el dictador, con la sangre de los mártires de su fe. Ojalá que esta noticia, que ha valido un insólito comunicado de la Santa Sede, admitiendo que han cedido muchísimo a cambio de nada, sirva para visibilizar el genocidio que está ocurriendo en Asia contra los cristianos, y con la complicidad innegable del monstruo que habita en Roma. Resumiendo, Angelo Becciu tiene excelentes razones para temer por su vida, y lo ha repetido en un breve mensaje que escribió allí mismo, apurado, sentado en el estrado, a través del teléfono de su abogado, con el que no puede mantener ni siquiera el mínimo de visitas que estipula la ley eclesiástica. Le dijo a su prima Giovanna Pani: Francisco quiere mi muerte. No pensé que llegaría a este punto, pero me lo han hecho saber. Y sucede que Becciu, por más que no sea ningún ángel justiciero, sabe demasiado. Y Francisco sabe que él sabe. Recordemos unas breves líneas de lo que dijimos en julio, durante la anterior indagatoria en el juicio a Becciu. Pero quien no pudo salvarse fue Giovanni Angelo Becciu, que en el pasado julio enfrentó el primer juicio penal a un cardenal católico de todos los tiempos. Y que no les quepa duda, Becciu no era un cualquiera. Era el tercer miembro más poderoso del Vaticano. Gracias a Viganò, sabemos que Becciu también conocía cada detalle de los crímenes de Theodore McCarrick, y que era amigo de McCarrick y había tenido contacto con él en numerosas ocasiones. Según correos electrónicos filtrados, McCarrick tenía planes de reunirse con Becciu en persona el 14 de febrero, inmediatamente antes del cónclave de 2013. Y fue Becciu quien organizó la ignominiosa reunión entre el Papa y el abusador serial en el año 2016. Pero el comienzo del fin de Becciu ocurrió tal vez sin que él lo sepa 2 años antes, cuando su Secretaría de Estado robó otros 200 millones de euros del óbolo de San Pedro para comprar el 45% de un lujoso edificio en el distrito londinense de South Kensington, mediante una serie de intermediarios que cobraron comisiones estrafalarias. Una profunda investigación que culminó en 29.000 páginas demostró que Becciu era culpable de 5 cargos de malversación de fondos, 2 de abuso de autoridad y 1 de inducir a perjurio a un testigo, chantajearlo, amenazarlo, puesto que este finalmente aportó las pruebas de cómo se canalizaba el dinero y se repartía en contratos a empresas controladas por los hermanos de Becciu en la isla de Cerdeña. El documento revela que Becciu siguió teniendo influencia sobre las transferencias de dinero incluso después de dejar el cargo y de perder su estatus cardenalicio por recibir una condena de primera instancia. La primera en caer fue su socia y amante, llamada la Dama de Becciu, una tal Cecilia Maroña, que fue acusada de desviar 575.000 euros de una de las cuentas fantasmas de su protector para comprarse joyas de lujo. En otras palabras, malversó lo malversado, y esto fue lo que dio el puntapié de la investigación. Antes de ser arrestada, Cecilia tuvo la cara para salir en la televisión italiana
italiana y decir que el dinero, enviado a su empresa en Eslovenia, fue usado en realidad para rescatar a misioneros secuestrados en África, por orden directa del Papa. Increíblemente, el ex director de los servicios secretos italianos, la DIS, Gennaro Vecchione, tuvo que reconocer en el juicio que la dama del cardenal había trabajado para ellos. Era una espía y se les dio vuelta. Siendo el fontanero más experto en las cloacas del clero, Becciu se sentó en el banquillo hace menos de un mes y no solo rechazó las acusaciones, sino que además incriminó al Papa. Sostuvo que Bergoglio financia el terrorismo y ofreció evidencia de que autorizó pagarle 1.000.000 de euros a Al Qaeda, bajo el pretexto de salvar a la monja franciscana Gloria Cecilia Narváez. Pero la política oficial del Vaticano, y esto es una ley, es no pagar ningún rescate, puesto que los rehenes suelen ser ejecutados de todas formas, y si pagan uno generarán más secuestros. Así que buscan desalentar estas prácticas. Becciu demostró que Francisco ilegalmente le envió dinero a Al Qaeda y sostuvo que está dispuesto a mostrar un entramado muy superior a cambio, por supuesto, de una amnistía. Ahora podemos entender por qué los carabineros de Milán interceptaron aquella misteriosa carta dirigida a Francisco que contenía un papel y 3 balas. Las fuentes policiales no dieron a conocer el contenido del manuscrito, que el propio Francisco destruyó ante sus ojos estupefactos después de pedirle que se lo muestren. Literalmente destruyó la evidencia. Pero ¿qué le van a hacer? Es el Papa. Lo que sí aclararon los policías es que el mensaje estaba relacionado al juicio de Becciu. Envuelto en corrupciones, amenazas y una ola de renuncias, Francisco no tiene paz. Recientemente se publicó un libro titulado De la paz de Benedicto a la guerra de Francisco, editado por Angelico Press, y que lleva ni más ni menos que 45 firmas de renombre, que incluye a los más reputados teólogos conservadores y a los cardenales Müller, Sara, Brandmüller, Burke y Carlo María Viganò, entre otros muchos. Es una señal de hartazgo inédita en la Iglesia Católica. Hay un grupo de personajes bastante poderosos dispuestos a destituir al Ocupa. Ya ves, siempre adelantados, cuando ningún medio hablaba de este tema, ni siquiera para hacer propaganda a Bergoglio, nosotros le dedicamos un documental entero. Te advertimos que Francisco se encontraba cada día más complicado. Y en el transcurso de noviembre, otras 2 noticias refuerzan este punto. El cardenal Müller ha sido investido en Madrid como una suerte de papa antifrancisco. Discípulo de Ratzinger, de Benedicto XVI, del verdadero papa. Secuestrado, recluido, incomunicado por el actual Gerhard Müller, celebró un acto en la Universidad San Pablo CEU, acompañado de Antonio María Rouco Varela y Juan Antonio Rey Pla, destacados miembros del episcopado español. Fue directamente a la yugular de Bergoglio, diciendo que la Iglesia no es un programa para establecer una sociedad comunista, ni para crear un nuevo orden mundial en 2030, que la Iglesia no debe ofrecer una superestructura religiosa sin contenido al servicio de los estados, criticando duramente a la encíclica Fratelli Tutti del Papa peronista. Subrayó que los temas centrales de la Iglesia no deben ser ni el cambio climático, ni el medio ambiente, ni la política migratoria, ni los puestos de poder para los laicos, sino el Evangelio de Jesús. Denunció que se están introduciendo ideologías materialistas, poshumanistas y profundamente anticatólicas en el Vaticano, remarcando sus diferencias con el Ocupa al sostener que tiene una imagen positiva del hombre, no como los materialistas que dicen que se trata de una suerte de arcilla que se puede modelar como se les antoje a los ingenieros sociales. Sostuvo que la Iglesia se está autosecularizando, que se está transformando en salas de concierto, en discotecas, en museos, e incluso adoptando en la catequesis programas de adoctrinamiento con la locura del de género. Las leyes de Dios tienen que proteger al matrimonio y a la familia, y esto no está pasando ni en España ni en Roma. No hay ningún respaldo a nuestros valores, síntoma de una sociedad enferma. Esto es el fundamento de la teología católica. No podemos cambiar según las ideologías, no es una ciencia, es una ideología del
De questo género cambian los géneros según sus placeres y esto no es una ciencia, ¿no? También el racismo y la esclavitud en el pasado se refirieron también a la ciencia. El comunismo ha dicho, no se llama pasado la ciencia. ¿Qué cosa es la ciencia? ¿La ciencia empírica o es una ideología? Para mayores, Timothy Broglio, titular de la Arquidiócesis Castrense de Estados Unidos, histórico capellán del ejército, fue electo el pasado 17 de noviembre como nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Norteamericana, con una abrumadora mayoría de 138 votos a favor. Broglio es un crítico acérrimo del Papa Francisco y le ha arrebatado la Iglesia de Estados Unidos, la misma que, siendo conducida por el pederasta Theodore McCarrick, fue la que más aportó para llevarlo al poder. Broglio es un enemigo de entregarle el brazo al gobierno, un discípulo de Juan Pablo II, un hombre vinculado a las congregaciones más derechistas de la Iglesia, como los Legionarios de Cristo de Marcial Maciel, que también tienen bastante suciedad debajo de la alfombra, pero el caso es que es un enérgico adversario de la Agenda 2030 y de todo lo que supone el gobierno de Francisco, con lo cual le han metido dos dedos en el ojo. La facción conservadora está aumentando su poder y como respuesta Bergoglio les está quitando el dinero. Primero destruyó al Opus Dei, la orden históricamente rival de la suya, los jesuitas, pero en los últimos tiempos descabezó el Banco Vaticano y puso a un jesuita español a su cargo. Destruyó a la Orden de Malta, importantísima heredera de los Caballeros Templarios, que también tenía un gran poder financiero, y como si fuera poco, recientemente descabezó e intervino Cáritas, quedándose con la principal organización que gestiona los fondos donados por particulares de todo el planeta, dentro y fuera de las iglesias. Sus planes son mucho más oscuros de los que hemos visto hasta ahora. Pero no conforme con ello, viene la parte donde el Papa Francisco perdona a Becciu, donde el Papa Francisco hace un pacto para perdurar e incluso le pide disculpas en público a un sujeto con amante y sepultado de pruebas en su contra. Miren. Durante todo el año 2022, el Papa Francisco se mostró cada vez más decidido a renunciar. Lo dijo en julio, tras disfrazarse con las plumas de Buffalo Bill, en el avión de regreso a Roma desde su visita a Justin Trudeau en Canadá. No es una catástrofe cambiar de papa, no es un tabú. La puerta está abierta y en 2 días podría empezar a pensar en ella. A fines de agosto, el argentino, con toda una carga de simbolismo, visitó la tumba de Celestino V, el primer pontífice que renunció a su cargo, y aprovechó la oportunidad para elogiar al difunto por su capacidad de dar un paso al costado. Volvió a subrayar sus intenciones a comienzos de septiembre, cuando una periodista portuguesa le preguntó si participaría de la Jornada Mundial de la Juventud Católica en Lisboa en 2023. El pontífice respondió con evasivas y volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de largarse cuando el Señor se lo pida. Como novedad, aludió a su probable sucesor. Dijo, asistirá Francisco I o bien Juan XXIV. Pero no te preocupes, que el Papa va a ir. Este era un mensaje críptico para el cardenal filipino Antonio Tagle, aguerrido comunista y una suerte de emisario entre la dictadura de Xi Jinping y la autocracia de Bergoglio, quien asusa con colocar a este astuto sujeto como su propio reemplazo, a fin de garantizarse impunidad, sellar la continuidad de sus reformas progresistas y manejar los hilos desde la sombra. Para concluir la instalación mediática de sus deseos, a mediados de diciembre, Francisco reveló al periódico español ABC que su carta de renuncia ya estaba firmada, para que ante cualquier inconveniente de salud pudieran disponer de la misma. Y lo pongo entre comillas porque Francisco juega con maestría con sus supuestas enfermedades. Recordemos cuando suspendió su visita a los católicos ucranianos, mártires de la invasión criminal de Putin. Utilizó el pretexto de que se encontraba postrado en la cama, en pésimo estado debido a sus problemas de rodilla. Sin embargo, en ese mismo instante mantenía una reunión secreta con el magnate Elon Musk,
con quien conversó sonriente y de pie sobre sus posibles negocios conjuntos en materia de inteligencia artificial, un área en la cual el Vaticano es increíblemente influyente. Lo descubrimos porque Musk, él a su estilo de siempre, subió a Twitter una foto clandestina, contra lo que le habían pedido expresamente desde el séquito del Papa, que se había encargado de suspender su agenda y, por supuesto, ocultar de todos los ojos curiosos este polémico encuentro. En fin, el caso es que el 31 de diciembre, y en circunstancias más que sospechosas, falleció Benedicto XVI, testigo y víctima principal de la mega operación de inteligencia llamada Primavera Católica. El plan ya célebre que unió a los demócratas estadounidenses y a los sacerdotes chantajistas europeos, autodenominados Mafia de San Galo, en la conjura para derrocar al alemán y poner en su lugar a este sujeto retorcido. Al día siguiente de que Ratzinger parta de este mundo, tras un abrupto e inexplicable agravamiento de su salud, le siguió su traductor y confidente Giulio Colombi, una de las últimas personas que pudo verlo con vida. En menos de 2 semanas expiró también el arzobispo australiano George Pell, bastante más joven, el antiguo secretario de Economía de Bergoglio, quien fue depuesto y entregado en bandeja por su jefe para que lo metan en la cárcel en Australia, por un juicio de abuso que con el tiempo se demostró irregular, al punto que la Corte Suprema de ese país liberó a Pell. Ahora, curioso, el mismo Francisco que blindó, por ejemplo, al depredador serial Theodore McCarrick, no tuvo reparos en empujar a Pell al abismo. ¿Por qué? Porque Pell, que no era ningún santo, se oponía a la magnitud de los billonarios desfalcos financieros que dirigía Francisco, quien le fue quitando progresivamente poder para entregárselo a los jesuitas, como por ejemplo las riendas del controvertido Banco Vaticano. El caso es que Pell, salido de la cárcel, estaba en una posición ideal para desestabilizar a Francisco. Pero qué casualidad, se murió antes de poder jugar sus cartas. Las cartas de la información privilegiada. Esta serie de convenientes defunciones configuró un contexto perfecto para que Francisco concrete su promesa de renunciar. Si bien sus terribles crímenes no dejan de salir a flote periódicamente y su popularidad se desintegra a pasos acelerados, muchos de sus peores enemigos quedaron fuera de combate, principalmente los que podían complicarle la vida en caso de que abandone el trono, salvo uno. Pero el caso es que su camino ya estaba allanado para ese retiro a medias que le permitiría mandar sin exponerse tanto. Como prueba de esto, hace menos de un mes, el domingo 15 de enero de 2023, durante el rezo del Ángelus, el Papa peronista declamó ante el público que era importante liberarse de los apegos y hacerse a un lado, aprendiendo a despedirse. Se comparó con la figura de un padre que libera a sus hijos adultos, para acompañarlos solo si lo necesitan, desde lejos, pero sin la misma intensidad que cuando eran niños. Llevaba meses preparando el terreno, a falta de cardenales que apoyen a su candidato comunista en un próximo cónclave, hubo un arrebato digno del ingenio peronista. Creó una 20 de nuevos cardenales y ya se estaba preparando para crear otra más. A falta de votos, qué mejor que inventárselos. Pero cuando ya había un consenso casi generalizado de que su jubilación era un hecho, e incluso algunos especialistas le ponían fecha al anuncio, insinuando que se produciría en marzo, al cumplirse los 10 años de su gestión, todo cambió. La semana pasada, en su gira por África, Francisco convocó a la revista jesuita Chivita Católica, un medio que, por cierto, alentó a distintas guerrillas marxistas durante las sanguinarias guerras civiles del continente negro durante las décadas de los 70s, 80s y 90s. A través de esta publicación y en un giro copernicano de su discurso, el Papa aseguró que ya no está en sus planes renunciar al cargo, que por el momento no lo tiene en agenda, y se refirió al difunto Benedicto XVI, a quien de hecho mantenía como un auténtico prisionero, dejando entrever que Benedicto renunció no porque lo obligaron y lo amenazaron de muerte, no porque lo acorralaran los mismos medios que ahora protegen a Francisco, no,
sino porque era un hombre débil que no estaba a la altura de las responsabilidades. Para coronar, Francisco sentenció que la renuncia de Benedicto no debe convertirse en una moda y que el ministerio papal es ad vitam, para toda la vida. Básicamente, y como yo había intuido la primera vez que circularon los rumores de la renuncia de Francisco, allá por el año 2021, este sujeto está hecho de la misma madera que Fidel Castro, y nada más ver la oportunidad de quedarse hasta el final, molestándonos hasta el último día de su existencia, la aprovechó. Y a estas alturas, tanto los católicos de buena fe como los amantes de la libertad, como el que aquí suscribe, nos estamos preguntando ¿qué diablo sucedió? ¿Quién fue el desdichado enviado de Satanás que torció su destino? Y la respuesta tiene dos palabras: Angelo Becciu. ¿Recuerdan que les dije que al Papa le quedaba al menos un enemigo peligroso en pie? Ese es Becciu. Literalmente se trata de la cabeza de turco que Francisco hizo rodar para lavarse las manos del mayor escándalo financiero de su papado, su antiguo número 3, el ex subsecretario de Estado Vaticano Angelo Becciu, imputado en el llamado juicio del siglo, condenado por varios hechos previos de corrupción y el miembro eclesiástico más poderoso de la historia en haber sido encerrado tras las infernales rejas de la Ciudad de Dios. Becciu, que durante el proceso amenazó con revelar las pruebas concluyentes de que no solo Francisco le ordenó robarse 700 millones de dólares de las donaciones para los pobres de África, sino que además comenzó a usar parte del dinero para financiar sistemáticamente al terrorismo islámico, a las mismas organizaciones que secuestran monjas y bombardean parroquias. Y de hecho Becciu había comenzado a probar lo que decía. En una de las últimas audiencias expuso una llamada telefónica con el Papa Francisco que grabó en secreto, donde el propio Francisco se incriminaba como responsable del desvío de fondos de la iglesia para Al Qaeda, bajo el pretexto del pago del rescate de una hermana colombiana, lo cual está prohibido por los estatutos vaticanos desde Juan Pablo II, ya que este dinero no suele garantizar la salvación de nadie, sino que por el contrario incentiva el ajusticiamiento de los rehenes y la búsqueda de más cautivos. Para más Inri, Becciu fue quien le aseguró a sus abogados, a su familia y a los jueces que en la prisión lo torturaban y que el Papa Francisco, por sobre todas las cosas, lo quería ver muerto, que su vida corría peligro. Ese mismo Becciu acaba de salir de la cárcel por orden de Francisco para ser recibido en el Palacio de Santa Marta por el Papa en persona. Tal como lo oyen, Becciu, condenado con evidencias de sobra por corrupción a gran escala y que sigue siendo protagonista de un caso abierto que supera los montos del expolio de todos los políticos latinoamericanos que han pisado un tribunal en todos los tiempos, acaba de ser liberado por orden papal y recibido con pompas y honores. Francisco estrechó su mano y le pidió perdón públicamente por haberlo ofendido y lastimado. No estoy loco, señores. La realidad está desquiciada. En consecuencia, Becciu ya no tiene nada malo para decir de Bergoglio. Por el contrario, pasó de tildarlo, con buenas razones como su potencial asesino, a declarar ante los atónitos periodistas italianos que cada encuentro con él es una fuente de gran alegría. Tuvimos una hermosa conversación cordial y serena. El Papa me ha renovado su estima y su confianza como en los viejos buenos tiempos. No estamos hablando de dos músicos de una banda de rock estadounidense, ni de dos narcos mexicanos, ni de Cristina Kirchner y Sergio Massa. Estos son los reyes que mandan sobre la institución más antigua de Occidente, la Iglesia Católica, a la que están incendiando como Nerón incendió a Roma, mientras bailan al compás de la Agenda 2030. Vamos a adentrarnos de manera breve pero contundente en las claves de este personaje,
Angelo Becciu, la razón por la cual el Papa Francisco ahora dice que no renunciará. Pero antes dale like a este video para que YouTube lo recomiende a más gente. Compártelo en todas tus redes y grupos, que lo necesitamos para que la verdad se sepa. YouTube no nos está ayudando a difundir nuestro trabajo. Y si puedes, si quieres, te invitamos a retribuir nuestro esfuerzo periodístico desde tan solo $2, ya sea a través de la opción unirte de YouTube o de los links de Patreon, Mercado Pago y Bitcoin que figuran en la descripción del video. Gracias a nuestros mecenas podemos seguir contándoles lo que nadie más se atreve a decir. Comenzamos. Suscríbete a nuestro canal cliqueando en el botón rojo y en la campanita de activar todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros programas e investigaciones exclusivas. Giovanni Angelo Becciu nació en 1988 en Cerdeña, Italia. Fue ordenado sacerdote en 1972 y luego asistió a la Pontificia Academia Eclesiástica, donde obtuvo el doctorado en Derecho Canónico. En 1984, a los 36 años de edad, ya se encontraba en el servicio diplomático de la Santa Sede, realizando misiones en Sudán, Nueva Zelanda, Liberia, Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos. Un recorrido que lo convirtió en un políglota perfecto y en un clérigo con alto perfil político. Pero su prontuario comienza en 2001, cuando el Papa Juan Pablo II, y ante la ausencia de otros voluntarios, lo nombró nuncio apostólico en Angola. Allí Becciu comenzó a ganarse el odio de los habitantes angoleños cuando durante una misa en la iglesia de Santa Ana de Caxito indicó que la brujería reinante y sus atrocidades debían ser erradicadas, de ser necesario, con fuego. Y hay que reconocerlo, tenía algunos motivos. En esos tiempos circulaban informes bien documentados de cómo los vecinos habían acusado y lapidado a distintos niños de la comunidad bajo la acusación de que practicaban brujería. Uno de los casos más resonantes había ocurrido en el municipio de Zambizanga, donde la madrastra de un niñito llamado Maquiese lo acusó de haber causado con hechicería la enfermedad que mató a su padre. No lo dejaban comer con su familia. Tenía que dormir en el baño, donde era obligado a realizar rituales de purificación que se parecían más bien a la tortura. Ayuno, golpes y, para colmo de los colmos, habían llegado a rociarlo de gasolina, siendo un tío, maestro rural y relativamente ilustrado, quien impidió que lo quemaran vivo. En esta aldea, una cuadrilla de vecinos católicos se dispuso a rescatar a docenas de criaturas que habían corrido la misma suerte que él. Eran los días donde tradicionalmente se asaba el hindungo, un chile muy picante que, según sus creencias, sirve para liberar a los supuestos demonios que encarnan en las almas jóvenes. Uno de los infantes perdió un brazo debido a la gangrena que le causó el ritual, que utiliza una cuchilla para abrirle un pequeño tajo donde insertar la sustancia. Por supuesto, desde este canal repudiamos este tipo de prácticas brutales sin importar al culto o religión que pertenezcan. En el pasado, y no tan pasado, la Iglesia Católica no estuvo lejos de esta barbarie. Y no es el monopolio de absolutamente ningún credo, sino el salvajismo que persiste en todos los rincones del planeta. Pero bueno, el reclamo de Becciu, que por aquel momento supuso al mismo tiempo una ofensa y un acto de valentía en aquellas misas, le hizo ganarse el odio de muchos oyentes desconfiados, que pese a haberse convertido al cristianismo, no abandonaban sus ritos populares sobre brujería, hechizos y limpiezas. Pero el nuncio terminó de ganarse la repulsión social cuando descubrieron que él también había sido poseído por un demonio, el demonio de la corrupción. En 2005 nombró como obispo de Cabinda a Filomeno Donagimento Vieira Díaz, apodado Copelipa, uno de los miembros del círculo íntimo de José Eduardo dos Santos, el tirano dictador socialista que gobernó Angola por casi 40 años. Jefe de las Fuerzas Armadas, además de regente vitalicio autodesignado, dos Santos dominó el país con puño de hierro en dos etapas distintas y consecutivas: el Estado marxista-leninista de partido único y la democracia testimonial
igualmente regida por el mismo partido único. Se le ha considerado uno de los peores líderes de África. Junto a su familia, aprovechó los valiosos recursos de su país para enriquecerse a expensas de la sociedad. No es coincidencia que su primo sea vicepresidente y que su hija Isabel sea una de las mujeres más ricas de Angola. En los Luanda Leaks, una filtración con más de 715.000 documentos desclasificados, se reveló una vasta red de más de 400 bancos, empresas y consultores que se habían involucrado en el lavado de dinero para la dinastía dos Santos. Y uno de los tantos implicados en esta trama oscura fue el propio Becciu, cuando a finales de 2012 el oligarca angoleño Antonio Mosquito Mbakasi se acercó directamente a la Secretaría de Estado del Vaticano para proponer que la Santa Sede invirtiera $200 millones en un proyecto de exploración de petróleo mediante su empresa Falcon Oil Holdings. Y así lo hicieron. Entusiasmado por llevarse una porción del banquete, Becciu persuadió a Francisco, quien lo envió a reunirse con Mosquito y cerrar la propuesta tras la evaluación de los técnicos del Credit Suisse, donde Pietro y Parolin, nuevamente con autorización expresa del pontífice, habían depositado en una cuenta clandestina 700 millones de euros, robados del óvulo de San Pedro. Un fondo que recolecta el dinerito que todos los creyentes de todo el mundo entregan en las capillas para combatir la pobreza en África. Vaya paradoja. Y doble paradoja si tenemos en cuenta que por aquellos años el Papa Francisco estaba preparando su discurso como invitado estrella y presentador oficial de la Agenda 2030 de ecologismo radical en las Naciones Unidas. A su vez, mediante los contactos de Becciu, se le pagaron $500.000 adicionales a un financiero italiano muy cercano a su familia, Raffaella Mincione. Para colmo de los colmos, Mincione desaconsejó que entablen negocios con Falcon Oil, sugiriendo que se invierta en un acuerdo inmobiliario en Londres. Y Becciu no solamente no informó las conclusiones de Mincione, que había cobrado 6 veces más que la tarifa habitual, sino que procuró que se lleven adelante los dos negocios. Ese inmueble, una suerte de palacete en la City londinense, ahora es usufructuado, entre otras, por distintas ONGs que buscan hermanar el cristianismo con la causa LGTB. Pero no solo el clan dos Santos y sus compinches tenían línea directa con Becciu, también el filántropo más poderoso del mundo, Bill Gates, llegó a reunirse con él en Ginebra, en una recepción de la cual también participó el ministro angoleño de salud José Van Dunem. Luego de esto, la fundación de Gates logró introducir su programa tecnocrático de salud pública en el país africano, bajo la premisa de erradicar la malaria, la poliomielitis, el VIH y algunos otros males. Desde entonces, las cifras de este país no han hecho más que empeorar. Pero Gates y Becciu se hicieron amigos, y este último propició el desembarco de Melinda al Vaticano, quien logró sacarse su foto con el Papa Francisco y poco más tarde integrar el llamado Consejo del Capitalismo Inclusivo, que copresiden el Papa y Lady Linda Rothschild. Becciu estaba completamente enterado de la represión política de dos Santos, que lanzaba amenazas de muerte en forma cotidiana contra opositores, tiroteaba sus ventanas, realizaba arrestos arbitrarios contra periodistas y manifestantes, y manejaba los medios oficiales para disuadir al público de cualquier tipo de crítica, asusando el fantasma de la guerra civil y justificando la violencia policial extrema en las calles. Calles inundadas de pobreza, pese a las crecientes rentas por el petróleo angoleño. No solo petróleo. Además de ser el segundo mayor productor de crudo en África subsahariana, Angola cuenta con depósitos masivos de diamantes. E históricamente, varias de las minas fueron gestionadas por la Iglesia Católica. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el 68% de la población vive por debajo de la pobreza. 30% de los niños están desnutridos, los decesos infantiles y maternos son de los más altos del mundo y la expectativa de vida promedio oscila a los 41 años. Pero pese a todas estas desgracias, de las que Becciu fue un cómplice silente, a la comunidad católica local no le faltó energía para echarlo a patadas. Enterados de sus vínculos con dos Santos,
una multitud de fieles fue a apedrear su automóvil en la ciudad de Cabinda, mientras este iba a reunirse con el clero para defender el nombramiento de Vieira Díaz. Becciu se despidió de Angola bajo una lluvia de piedras, pero por obra y gracia de sus lobistas en la Santa Sede, fue enviado a otro régimen comunista que lo trataría mejor, bajo el papado de Benedicto XVI, que ignoraba por completo este siniestro precedente. Fue nombrado nuncio apostólico de Cuba. Becciu se pasó los 2 mejores años de su vida, en sus palabras, paseándose por las playas de Cuba, un país cárcel muy parecido a las ciudades de 15 minutos que quieren imponernos en todas partes, empezando por Estados Unidos, España, Colombia, Argentina y México. Literalmente es el proyecto de la élite mundial, está a la vuelta de la esquina. Cada vez están hablando más de esto y con mejor marketing. Video muy pero muy recomendado. El caso es que el dictador cubano Raúl Castro, orgulloso de su educación jesuita, elogió el trabajo de Becciu en numerosas ocasiones para mejorar los vínculos entre Cuba y el Vaticano. Becciu fue el artífice de la visita de Benedicto XVI a Cuba y años más tarde, cuando le siguió el Papa Francisco, quien entabló una gran amistad con el genocida Fidel Castro, también reconocería su labor, sosteniendo que Becciu logró una relación muy humana con Cuba, un país al que Bergoglio define como un símbolo. Ni una palabra de nadie sobre las restricciones pavorosas que han sufrido para practicar su fe los católicos cubanos, y ni que hablar de los presos políticos, católicos y no, que el régimen tortura y asesina hasta el día de hoy. El caso es que en 2011 Becciu fue nombrado suplente para Asuntos Generales en la Secretaría de Estado del Vaticano. Este era uno de los cargos más complejos de toda la curia romana y una clave para el éxito o el fracaso de cualquier papado. Sendos rumores indican que Becciu desde las sombras colaboró con la operación de la Primavera Católica, reportando directamente a John Podesta, el entonces jefe de gabinete de la secretaria de Estado de Barack Obama, Hillary Clinton. Becciu era un cable que filtraba información directa de los distintos pecados en la administración de Benedicto para ensuciar su imagen y forzar su renuncia. A favor de esta hipótesis se encuentra el hecho de que Becciu se encargó de dirigir al personal vaticano que velaba por la seguridad y el secreto de las actuaciones del cónclave que decidió al nuevo papa en 2013. Lo convirtieron en un custodio de la escena del delito, del golpe de estado palaciego contra Benedicto. Como recompensa, Francisco lo nombró como secretario de Estado sustituto o bien subsecretario de Estado, el tercer puesto de mayor importancia en la Iglesia Católica, convirtiéndolo en uno de los hombres más poderosos. Al igual que Thomas Huxley, abuelo del ilustre Aldous y del malévolo Julian Huxley, era llamado el Bulldog de Charles Darwin por defender en el Parlamento inglés sus artículos y conferencias sobre la teoría de la evolución a finales del siglo XIX. Becciu se convirtió en el bulldog del Papa Francisco, defendiendo todas y cada una de sus tesis controvertidas, de sus mutaciones ecologistas y paganas, de sus controversiales silencios y gestos a tiranos como Evo Morales, Nicolás Maduro, los Castro, Xi Jinping o el propio Putin, y muy especialmente con la red de lobby LGBT que al día de hoy está facilitando que las parroquias alemanas casen a parejas homosexuales. Con lo cual, reitero una vez más, estoy completamente de acuerdo con que los gays puedan formar familias y que tienen los mismos derechos que los heterosexuales, pero no deja de ser un elemento disruptivo para la doctrina católica. Bueno, esto a Becciu no le importó. Por ejemplo, en enero de 2014, cuando el comandante retirado de la Guardia Suiza Elmar Mader le dijo al seminario Sonntag que él conocía la existencia de una enorme red secreta de homosexuales en la curia romana, Bergoglio le ordenó directamente a Becciu, su bulldog, que salga a condenar las acusaciones y desafiar a Mader a brindar detalles. Becciu le dijo a Mader en público que era un cobarde y un mentiroso, y cual chulo de barrio lo retó diciendo: venga aquí y díganos exactamente con quién se relaciona usted. No hizo falta que Mader hable, porque las pruebas emergieron por sí solas. 3 años más tarde, el monseñor Luigi Capozzi, secretario de Francesco Coco Palmeiro, un estrecho colaborador del Papa Francisco, fue arrestado en 2017 por organizar una orgía homosexual alimentada de cocaína en un lujoso palacio lindante a la Basílica de San Pedro y sede de la antigua Inquisición. Fueron los vecinos los que se
se quejaron repetidamente de las constantes idas y venidas de visitantes ebrios durante altas horas de la noche, incluyendo prefectos, presidentes y secretarios de la curia romana que en público condenaban la homosexualidad y las drogas y en privado las disfrutaban. La santa hipocresía. En el momento del arresto, Capozzi estaba tan drogado que tuvo que ser desintoxicado en la clínica Pío XI de Roma. En 2016, Becciu también tuvo que desligar a la iglesia de las delirantes e injuriosas conclusiones del fraile dominico Giovanni Cavalcoli, quien en la estación Radio María dijo que los terremotos fatales en Italia, que se habían dado en agosto de aquel año, y que habían acabado ni más ni menos que con 300 vidas humanas, habían sido causados por los pecados del hombre, en especial los casamientos entre personas del mismo sexo. Becciu, y con bastante elocuencia, sostuvo que sus declaraciones eran ofensivas para los creyentes y escandalosas para los no creyentes, ordenando inmediatamente el despido del padre Cavalcoli. Y hasta ahí bien. Lo que sí sorprende es que Cavalcoli denunciara que esa misma tarde 2 motociclistas con pasamontañas lo asaltaron y golpearon ferozmente, robándole su computadora personal y destruyendo las ventanas de su residencia. Poco más tarde, Becciu sería uno de los emisarios para trasladar el absoluto repudio de Bergoglio contra el presidente republicano Donald Trump, pronunciando un duro discurso que comenzó con la frase pegadiza: "Somos constructores de puentes, no de muros". El mensaje tenía un doble sentido: ofrecía un apoyo subliminal a los demócratas y en puntual a Joe Biden, un actor clave de la primavera católica que ya había sido recibido en 2015 por Francisco en el Vaticano junto a Nancy Pelosi y luego lo había invitado al Capitolio de Washington. Años más tarde volverían a verse las caras en 2021 cuando recibiría la comunión del sumo pontífice, que a su vez lo salvó de ser excomulgado por sus políticas abortistas a lo largo de Estados Unidos. Becciu, el ángel caído, desmentía todo lo que se dijera en contra de Francisco, incluso lo evidente. Llegó a decir que el Vaticano no era una cueva de ladrones y que los libros Via Crucis y Avarizia de los periodistas especializados Gianluigi Nuzzi y Emiliano Fittipaldi eran meras conjeturas. Evidentemente no abrió o no quiso abrir ninguno de sus tomos que exponen con pruebas documentales irrefutables los corruptos manejos financieros de la Santa Sede. Entre las múltiples tramoyas que ya les hemos contado en muchísimos documentales virales, hoy disponibles para quienes nos apoyan en Patreon, desde tan solo $5 por mes, junto al resto de nuestros programas de los años 2020, 2021 y 2022, estos libros relevan cómo la Fundación Bambien Gesù, Niño Jesús, utilizaba los fondos teóricamente destinados a un hospital pediátrico para complacer los gustos suntuosos de distintos arzobispos ligados a la mafia común, como Tarcisio Bertone, que usó 200.000 euros que en lugar de quimioterapia fueron a reformar su ático de lujo, 23.000 para alquilar un helicóptero privado y otros tantos de miles para contratar escoltas policiales personales que lo protejan de Lampa napolitana, que buscaba venganza porque realmente le había donado dinero a los niños enfermos y Bertone se lo robó. Fittipaldi también menciona un negocio que ya hemos repetido varias veces en este canal: la fábrica de santos. El Vaticano cobrando sobornos para beatificar y canonizar a mártires, como la monja española Francisca Ana de los Dolores, cuya santidad le costó $500.000 euros a la congregación de Palma de Mallorca. Con este abultado dinerillo, George Pell, que por entonces seguía al frente de la cartera económica del Vaticano, se compró todo tipo de muebles de lujo, viajes en primera clase, junto a hombres y mujeres jóvenes e incluso un fregadero de mármol de 4.600 euros. Becciu se salvó de que el libro revelara uno de sus oscuros negocios en Londres, pero ante el pánico de que se descubra su propio desvío de fondos, fue el funcionario que más presionó para que los 2 periodistas italianos sean llevados a la justicia e insistió para que los metan presos. Pero la justicia italiana se vio obligada a absolverlos, puesto que habían recolectado su información legalmente y todo lo que decían era verdad y nada más que la verdad. De todos modos, Bergoglio premió la inmoralidad de este asistente tan querido, poniéndolo como consultor de la Congregación para la Doctrina de la Fe, básicamente la Inquisición, que tantas penurias le infringió a los herejes en siglos pasados. Becciu cada vez iba acaparando más cargos y más poder dentro de la iglesia, poniendo a los suyos en distintos puestos de fuste. En febrero de 2017 lo designaron como delegado especial de la Orden de Malta,
Malta, luego de una disputa entre el Papa y el gran maestre Matthew Festing. Así que el Santo Padre resolvió enviar a su perro guardián para que vigile y controle los movimientos de esta organización que era tan reactiva a sus propósitos. El año pasado culminaría el proceso de castrarla y de financiarla, usurpándole sus millonarios fondos, al igual que lo hizo con el Opus Dei y con Caritas Internacional. Pero bueno, toda esta tarea fue iniciada por el díscolo Angelo, que también sería nombrado prefecto del dicasterio para las causas de los santos, convirtiéndose en el mayor recolector de sobornos para beatificar, en el director de la fábrica de santos que Fittipaldi denunció. Pero después de todo este vertiginoso ascenso, el prestigio de Becciu sufrió una caída estrepitosa hacia el fondo del infierno, hacia el último círculo de la comedia del Dante. En agosto de 2018, el monseñor Carlo María Vigano, implacable crítico contra Francisco, reveló que Becciu conocía cada detalle de la situación de los aprovechamientos carnales hacia jóvenes sacerdotes que realizó el depredador Theodore McCarrick, arzobispo de Washington, confesor de Bill Gates y miembro oficial del Foro de Davos por obra y gracia de Klaus Schwab. McCarrick fue uno de los principales impulsores de la candidatura papal de Francisco. Como ya hemos contado en numerosas ocasiones, Vigano se encargó de informar primeramente a Benedicto de los crímenes atroces de McCarrick, quien lo castigó, lo suspendió y le impidió realizar viajes mientras realizaba una investigación secreta. Y luego al Papa Francisco, que nada más asumir, levantó todas las restricciones, lo recibió con pompas y honores en el Vaticano y le dio un abrazo, en tanto que castigó a Vigano negándole sucesivas audiencias y echándolo con la policía de su departamento en la Santa Sede. Andrea Tornielli, autor del libro Il giorno del giudizio, demuestra que el pacto de impunidad entre McCarrick y el Papa Francisco fue sellado por el propio Becciu, quien recibió al estadounidense el 14 de febrero de 2013, pocas semanas antes del cónclave fatal. Pero la debacle absoluta de Becciu se produjo en 2019, cuando una auditoría del Banco Vaticano descubrió que además de todo el dinero que había robado con anuencia de Francisco, él mismo se cobró una comisión de 200 millones de euros. Y como si esto fuera poco, a través de una sociedad fantasma en Suiza, integraba el accionariado del lujoso edificio que compraron en el distrito londinense de South Kensington. En otras palabras, Becciu se había pasado de la raya, y como pronto tendrían que rodar cabezas por el inmenso botín robado a todos los cristianos de buena fe que aportaron contra la pobreza de África, Francisco eligió desprenderse de él, quien terminó protagonizando el juicio penal. El único cargo que se interponía entre el Papa y Becciu, Pietro Parolin, secretario de Estado, se salvó por poco de ir a la cárcel con él, pese a que había abierto personalmente la cuenta del Credit Suisse que manejaba Becciu. La aperturó Parolin. Qué casualidad, la misma semana que una banda búlgara dedicada al tráfico de cocaína y de personas depositaba 42 millones de francos suizos en la misma institución. Rápidamente las huestes de Francisco revelaron distintos desvíos de fondos a cooperativas y empresas fantasmas en la isla natal de Cerdeña, donde básicamente los hermanos de Becciu se habían convertido en amos y señores, gastadores compulsivos y nuevos ricos a expensas de los católicos. Por ejemplo, Mario Becciu, profesor de psicología de la Universidad Salesiana, se había comprado el 95% de las acciones de Angels SRL, la embotelladora de la cerveza Birra Policina, todo un éxito de la industria local. En este llamado juicio del siglo, se cerraron todas las puertas que daban con los más altos responsables del defalco, limitando el impacto de las investigaciones a Becciu y su red, quien fue condenado por malversación de fondos, abuso de autoridad e inducir de perjuria a un testigo, mientras se lo sigue juzgando por otros 12 nuevos cargos. Junto con él cayeron 9 cómplices, entre ellos Cecilia Marogna, apodada la Dama del Cardenal, una modelo eslovena que aparentemente fue su amante, que gestionó personalmente el dinero que Francisco ordenó enviarle a Al Qaeda. Marogna fue arrestada en Milán al comprobarse que también se cobró su propia comisión, 575.000 euros.
que no tardó en invertir en objetos en tiendas de lujo y ropa de diseñador. Malversó sobre lo malversado. Increíblemente, el exdirector de los servicios secretos italianos, Gennaro Vecchione, tuvo que reconocer que la dama de Becciu había trabajado para ellos. Siguiendo las pistas de la mafia, la infiltraron en el Vaticano. Terminó convirtiéndose en una contrainfiltrada y ayudó a la más alta jerarquía eclesiástica a cortar todas las rutas de investigación que conducían directamente a Francisco. El 24 de septiembre de 2020, Francisco degradó a Becciu. Le quitó todos sus cargos y títulos excepto el de cardenal. Lo privó de su derecho a participar en un futuro cónclave y le ordenó que guardase silencio sepulcral, disponiendo de 4 escoltas que lo seguían a todas partes, pese a que supuestamente se mantenía en libertad. Un año más tarde, los carabineros milaneses interceptaron un sobre dirigido a Francisco que guardaba en su interior una carta y 3 balas. Si bien las fuentes policiales no quisieron detallar el contenido, aclararon a la prensa que el mensaje estaba relacionado con el juicio a Becciu. Cuando llegó la hora de la defensa, Becciu se sentó en el banquillo y no solo rechazó las acusaciones en su contra, sino que además incriminó al Papa de financiar al terrorismo. Ofreció evidencia muy significativa, una llamada telefónica grabada donde Francisco daba a entender que aprobó el €1.000.000 que le giraron a Al Qaeda. Pero para ese entonces el fiscal del Vaticano, Alessandro Didi, logró imponer su jurisdicción sobre la justicia italiana, encerrando a Becciu en una celda de 4 metros cuadrados, en un sótano medieval donde se le suministraron magros alimentos 1 o 2 veces por día, y convivía con ratas y ruidos hasta altas horas de la noche que no le permitían dormir, con la más que probable intención de volverlo loco. Becciu estaba pagando el precio de demostrar cómo Francisco se permite transgredir impunemente, por ejemplo, la Constitución Apostólica, que estableció Juan Pablo II y que prohíbe este tipo de pagos de rescates. Pero también ofrecía más pistas que vinculaban a la iglesia con el grupo terrorista de Osama Bin Laden. Y no nos olvidemos que es la iglesia comandada por un aliado de los Clinton, que forman parte del conglomerado de cloacas que inventó a Bin Laden y luego a ISIS para justificar el negocio de las guerras permanentes. Así que fácil inferir que Francisco no es más que un intermediario entre Washington y la yihad. Becciu no tardó en hacerle saber a su abogado, a la familia, a los jueces y a la prensa que Francisco quería matarlo. Escribió literalmente: "No pensé que llegaría a este punto, pero no tengo dudas. Quiere mi muerte. Mi vida corre peligro. Señores magistrados, está en sus manos". Con todos estos hechos sobre la mesa, no cabe ningún margen de duda. Becciu estaba dispuesto a utilizar el resto de las pruebas incriminatorias contra Francisco antes de aparecer ahorcado o infartado en su triste calabozo. Según fuentes relacionadas al vaticanista experto Marco Tosatti, Giulio Colombi, el traductor de Benedicto sospechosamente muerto 24 horas después de morir Benedicto, habría mantenido una reunión con él tras numerosos intentos de visitarlo en prisión. ¿Habrán descubierto que Becciu tenía más información de la que sabían? Posiblemente sí. El caso es que después del encuentro con Becciu, Francisco, con una renovada confianza, expresó a la revista jesuita que ya no renunciará, al mismo tiempo que decidió nacionalizar la totalidad de los bienes y propiedades del Vaticano, generando una centralización mucho mayor de su autoridad económica sobre la Iglesia, que ahora lo tiene a él como único y exclusivo gerente de todas sus riquezas. Otro capítulo más en esta historia que supera a todas las mejores películas y las mejores novelas policiales. Qué curioso, cuando todo el mundo comienza a hacerle preguntas de cómo y por qué perdonó a Becciu, el Santo Padre aduce que se ha quedado mudo. Literal, que ahora debe suspender las misas por un terrible resfrío que lo ha dejado sin voz. Si fuera verdad, podría tratarse del castigo divino por haber callado miserablemente ante los horrores perpetrados por sus amigos en China, Nicaragua, Ucrania y tantos otros lugares donde quienes de verdad creen en Dios terminan padeciendo el infierno en carne propia. Y bueno, amigos, para concluir no queda más que decirles: número 1, visiten nuestro documental de ayer sobre los secretos de los cónclaves, porque tienen que estar preparados. No hay un material más completo que este, que dura apenas 1 hora. Muy recomendado nuestro documental sobre los cónclaves, publicado en el día de ayer, que contamos casos recientes, casos antiguos, cómo se instauró esta institución y lo que puedes esperarte a partir de ello. Y bienvenida su retribución a nuestro esfuerzo periodístico en patreon.com/Nicolás Moraz. Patreon.com
patreon.com/Nicolás Moraz. Desde tan solo $3 mensuales, recompensas exclusivas para mecenas. A partir de 5, incluso videos exclusivos para mecenas y la opción de publicitar en el canal, tener videollamadas conmigo o elegir temas de investigaciones por aportes mayores. Todo esto en patreon.com/Nicolás Moraz. Hasta la próxima y Dios los bendiga. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.